¿Por qué regresará Jesús? ¿Cuándo será su segunda venida y por qué ese evento es tan importante? Estas son algunas de las preguntas que vamos a estar hoy analizando en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos, desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos, como siempre, de que estés acá una semana más para sentarte a nuestra mesa, allá desde tu casa, desde tu carro, donde quiera que nos escuches, y puedas participar de este estudio que hacemos de la Biblia. En esta mañana estoy con Sammy y con Joel. Denar hoy no está con nosotros, está por Carolina del Sur o Norte, uno de esos dos, no sé. Por unas Carolinas. No por una de las Carolinas. Así que, Denar, si estás viendo esto, te mandamos un abrazo. Y nada, gracias por estar acá. ¿Están bien? ¿Pasaron un buen fin de semana? Sí, de madre. Ah, ¿verdad? Que fue el fin de semana de madre. Ya se nos olvidó. Tan rápido se nos olvidó. Sí. Bueno, pero nada, estamos acá. El tema de hoy es muy, muy interesante. Un tema muy lindo. El tema tiene que ver con la segunda venida de Jesús, como ya viste en las preguntas que hicimos al principio. Y vamos entonces a meterle mano ya de lleno y vamos a comenzar con oración. Sammy, si puedes comenzar con oración. Claro. Padre, estamos muy agradecidos de poder estar aquí juntos, estudiando tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija todo, que llene nuestros corazones, nuestras mentes, nos llene de toda sabiduría, de tu amor, de tu carácter, y que puedas bendecir a cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de la segunda venida, si eres un cristiano y si eres un cristiano adventista, es un tema muy conocido, es un tema que nos llena de mucha esperanza, es el tema que realmente a veces cuando nos ponemos a analizarlo es lo que tal vez nos anima a seguir la vida a pesar de las cosas difíciles que experimentamos, ¿no? Si tú estás viendo y no eres cristiano o no sé, por alguna razón, el tema de la segunda venida tal vez nunca lo has estudiado, lo has analizado, espero que el estudio de hoy sea de mucha bendición para ti. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la segunda venida de Cristo para el cristiano es ese evento tan esperado, el evento que nos llena de esperanza? ¿Por qué? O ¿por qué debería ser? O sea, para ustedes, cuando ustedes piensan en la segunda venida de Cristo, ¿qué reacción tiene el pensar en la segunda venida de Cristo? Por ejemplo, tal vez para algunas personas o tal vez para nosotros cuando éramos más jóvenes o no sé, nos daba miedo la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, a veces yo hablo con los nenes míos y los nenes me dicen, papi, a veces yo tengo miedo de que Jesús venga de nuevo. ¿Por qué hay miedo de la segunda venida de Cristo? Ahora, yo no creo que tus hijos, por ejemplo, tengan miedo de la segunda venida de Cristo, sino que posiblemente tengan miedo de lo que siempre se profetiza que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. De los eventos, claro. O sea, porque yo creo, viste que a veces vos estás tan cansado en tu auto que decís, qué ganas que me agarren a mí. Yo muchas veces que me agarren una pala y me metan adentro de la cama y no tenga que manejar desde acá de la iglesia hasta mi casa porque estoy tan cansado. Sí. Y a veces también hemos hecho tan trágico la espera de la segunda venida de Cristo, que pasar por eso preferimos realmente directamente estar en la segunda venida de Cristo y no pasar por todo lo que viene, ¿no? Y yo creo que posiblemente hemos mostrado una visión bastante trágica de lo que viene. Y no sé si es lo correcto, porque nosotros vemos que siempre Dios muestra victoria, Dios siempre, si bien van a pasar cosas, es como un partido de fútbol que uno dice va a ser difícil, pero por la copa vos vas motivado. Claro. Pero cuando nosotros hacemos más énfasis en el esfuerzo que hay que pasar, cuando tenemos un énfasis en la salvación por obras, justamente eso es lo que hace que a alguien le dé miedo lo que viene. Eso es lo que precisamente iba a decir, que quizás pueden ser los eventos previos, pero también quizás la venida como tal puede causar temor si tú dependes de tus obras y miras tu vida, wow, estaré preparado, literalmente habré confesado todos mis pecados, o acabo de hacer algo malo, si el Señor viene en este momento no estoy listo, posiblemente un hijo mío, o mi mamá, mi papá no está preparado. Yo creo que puede ser que esas cosas
sea el producto quizás de algún tipo de temor para algo. O sea, muchas veces en el cristianismo nuestro énfasis hemos puesto el énfasis en un miedo a la perdición en vez de una alegría por la salvación. Correcto. Y estamos viviendo para no perdernos. Claro. No porque hemos sido salvos, Exacto. sino para no perdernos. Y eso es traumático, eso nos lleva también a una visión tergiversada de la venida de Cristo, de lo que es la iglesia, de lo que es la vida cristiana y de lo que es todo esto que estamos tratando de seguir. Claro. Y tú sabes que cuando yo era más chamaquito, más joven, cuando hablaban de la segunda venida de Cristo, justo como tú decías, el énfasis era, o tal vez no el énfasis, pero de lo más, así, bueno, sí, se hacía mucho énfasis en la persecución, la famosa persecución. Todo el mundo tenía miedo de la persecución, que vamos a estar corriendo en los campos, escondiéndonos, que no va a haber esto, que no va a haber lo otro. Todo ese sufrimiento, y yo creo que eso creaba y generaba un tipo de ansiedad y de tensión de que, ¿quién quiere pasar por eso? Pero aparte de eso también yo siento que había miedo de la segunda venida de Cristo porque no entendíamos bien quién es Dios. O sea, se veía, el miedo me parece que era de que si Jesús viene y no estoy listo, Sí, estoy juicio. perdido. Exacto, el juicio. Juicio. Y ese miedo al juicio, ese miedo a que, como tú decías, diante, si no confesé mis pecados, yo recuerdo hasta ahora, y a veces todavía en mi cabeza me sale a veces, escuchar a alguien decir, si en ese tiempo hay un pecado que tú no confesaste, estás perdido. Bueno, cuando recién terminé teología y predicaba, daba temas así, decía, con un pecado, y me acuerdo que llenaba a mi auditorio, lo llenaba de miedo. No lo hacía a propósito, porque yo lo Sí, creía, claro, yo lo eso es lo que creía creíamos. también. Ahora, lo predicaba con fe, ¿no? Pero sí me daba cuenta que ponía una carga, no me daba cuenta. Yo lo predicaba con fe y como veía el resultado de que Claro, toda la gente se iba compungida y todo eso, Sí, el revivamiento. sí, y yo todo. pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y ahora me doy cuenta que no, porque estaba poniendo el énfasis en el miedo a perderme. Correcto. Y entonces cuando yo tengo miedo a perderme, es como la religión de la abstinencia. Hay una religión de la abstinencia y una religión del servicio. La religión de la abstinencia habla de abstenerme de hacer lo malo. Y ustedes van a ver que en el Evangelio Jesús nunca habla de abstenerse de hacer lo malo. Jesús lo que habla es de estar haciendo continuamente el bien. Pero cuando ponemos el énfasis en la religión de la abstinencia, justamente la religión de los fariseos, y termina siendo una religión opresiva. Una religión que no viene de Jesús, no viene de Dios. Claro. Lo de Dios es proactivo, no es negativo, ¿no? Bueno, ¿te iba a decir algo? No. Okay. La Biblia habla mucho, obviamente, de la segunda venida de Jesús. Especialmente en el libro de Apocalipsis encontramos, obviamente, porque describe con más detalles eventos que rodean ese suceso. Y una de las cosas que por lo menos a mí me motiva mucho y que a veces lo recordamos más en un funeral cuando alguien se muere o cuando estamos pasando por momentos difíciles, es que la segunda venida de Cristo marca ese momento en que ya todas estas experiencias malas que hemos vivido en la vida van a terminar. O sea, de que todo lo malo, literalmente, ya va a terminar. No va a haber más muerte, como dice Apocalipsis, no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no más enfermedad, no más separación. O sea, y cuando tú lo ves desde esa perspectiva, entonces te motiva a decir, yo quiero que Jesús llegue ya. Porque realmente, no sé ustedes, pero yo estoy bien cansado, mano, de este mundo. Este mundo es asqueroso. Realmente las cosas que vemos, las cosas que pasamos cada vez más y más y más, van de peor en peor. Y qué lindo saber que Jesús prometió que esto no va a ser para siempre, que esto va a tener un final, que ya tal vez tuvo su cumplimiento parcial, ¿no?, con la primera venida de Cristo y su muerte, donde garantizó, por así decirlo, que esto va a tener un final feliz. Pero entonces vamos a analizar algunos pasajes de la Biblia y de nuevo, como dije al principio, si eres un adventista, si eres un cristiano que sabes de este tema, capaz que estas cosas que vamos a mencionar tal vez no son muy nuevas para ti, pero siempre vale la pena volver a repasarlas porque en los tiempos que vivimos es bueno recordar estas cosas. Así que vamos a la primera pregunta que tengo es, ¿qué nos dice la Biblia sobre este evento de la segunda venida de Jesús? Vamos a Juan 14, del 1 al 3. Un texto muy, muy conocido, usado mucho, porque el mismo Jesús está hablando aquí de lo que va a ser allá. Así que, Joel, ¿puedes leer Juan 14, del 1 al 3? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que según lo que Jesús está diciendo aquí, ¿cuál es la razón por la cual Él viene? ¿Para hacer juicio? Para llevarnos a morar con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Ujú. O sea, y lo hemos mencionado aquí muchas veces, para Dios las relaciones o la relación con nosotros es lo principal, es lo más importante. Y Él quiere regresar justamente porque ha habido una separación física, literal, entre Dios y nosotros. Y cuando Él venga y regrese, Él dice, yo quiero llevarlos para que ustedes estén donde yo estoy. Así como los discípulos, Jesús obviamente le está hablando a los discípulos, como los discípulos experimentaron la presencia física real, tangible, lo tocaban, lo escuchaban, literalmente, Jesús quiere que nosotros experimentemos eso. Y aquí dice, yo regreso para llevarlos a que estén conmigo. Es lindo que Dios quiera estar tan cerca de nosotros. Y me parece que esa es la historia del Evangelio. Este Dios que realmente no quiere estar separado de nosotros, sino que quiere estar todo el tiempo con nosotros. Tanto así que se humaniza en Jesús, en Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego de la resurrección ya no es solamente Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, que es lo que hemos dicho acá muchas veces también. Muy bien, vamos ahora a Hebreos 9:28. Sammy, si puedes leer ese, Hebreos 9:28. Dice... ¿dónde está? Se puede leer 27 y 28. 27 y 28 dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ok, interesante este texto. Dice que Jesús vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados. Ujú. No sé cómo dice la versión Reina Valera o otra versión que tengamos. Pero dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación. Entonces, si lo entendemos desde esa perspectiva, no hay que tener ningún temor de la venida de Cristo, porque Cristo está prometiendo que va a venir para traer salvación, no perdición. Bueno, lo que pasa es que pensamos que Jesús viene a castigar. Correcto. Tenemos la misma visión, el mundo cristiano Medieval. tiene la misma visión, no medieval, sino la misma visión de Adán y Eva cuando pecaron. Oh, sí. Eso muestra que la iglesia cristiana en general está en pecado. Y cuando está en pecado, piensa que Jesús viene, en vez para darle ve a Dios salvación, diferente. ve que Jesús viene para castigar, lo mismo que sentían Adán y Eva, y por eso huían, ¿no? Entonces lo mismo, la iglesia cristiana en general vive, a mi criterio, en una tergiversación porque vive en pecado. Y entonces, y el pecado no es drogarse, sino justamente tiene que ver con una separación de Dios por no aceptar a Cristo. Y entonces eso genera un problema. Sí, porque cuando no vemos a Dios como realmente es, entonces creamos estas imágenes falsas de Dios. Y esas imágenes falsas de Dios nos llevan a relacionarnos con Dios de esa manera. Por eso es tan importante conocer la verdad de Dios a través de Ahora, Jesús. si bien, claro, el Apocalipsis dice que Jesús va a venir para dar la paga a cada uno, muchas veces dice que el juicio va a ser por las obras y todo eso, y es verdad todo eso, nada más que cuando leemos la Biblia con una visión humana, superficial, no a través de las enseñanzas de Cristo, tergiversamos todo y lo entendemos como nosotros lo entendemos, no como Jesús lo entendía. Esto, y no sé si queramos, o no sé si sería tema para otro programa, pero entonces, ¿cómo podemos interpretar estos textos que hablan, que mismo Jesús dice en los evangelios, que cuando Él venga va a pagar a los que hicieron bien y a los que hicieron mal? O sea, ¿cómo podemos interpretar esos textos? Justamente, el mensaje de la Biblia, sí, el juicio es por las obras. Eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué viene Jesús? Para representar a todos los seres humanos que no podemos hacer buenas obras, que no podemos, y Él hace las buenas obras para que podamos tener todos acceso a la salvación. Entonces, Jesús no representa solamente al que cree, Jesús representa a todos los seres humanos. Y por eso dice la Biblia y dice Pablo que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es cuando fuimos santos que Cristo murió. O sea, el beneficio de la muerte, el beneficio de la muerte de Cristo, que es la vida en realidad, no es para aquel que cree, sino que el beneficio es para todo el mundo. El que cree
se apropia de ese beneficio. Pero el beneficio ha sido dado para todos. Y ya lo tienen todos. Y el que se pierde por sus obras. El que se pierde porque no aceptó las de Jesús. Y el que se salva no se salva por sus obras. Claro, si yo quiero ir al cielo, llega el juicio final, y quiero presentar, por ejemplo, y decir, acordate, Señor, que yo fui pastor de Forest City, o nosotros, digamos, acordate que yo di limosnas, acordate. Si yo quiero ir con esa seguridad, estoy totalmente perdido. Claro. La Biblia dice claramente que pasamos el juicio gracias a Jesús, y porque el juicio es por las obras, Jesús me regala su vida, me regala sus obras, y cuando yo paso por el juicio, en vez de verme a mí, me ven a Jesús, y gracias a eso yo me salvo. No es que ven la mitad a Jesús y la mitad a mí. No es que ven a Jesús y entonces y a las obras buenas que Jesús hizo en mí. No, es solamente Jesús. Jesús salvó al mundo. O sea, lo salvó. Pero entonces es un regalo. Pero el regalo no lo tengo que rechazar. Claro, pero entonces lo que sucede es que cuando uno acepta ese mensaje, o acepta a Jesús, o cree en lo que Él hizo, tus obras son transformadas. Entonces se manifiestan las obras. Y aunque ese no es por lo que te salvas, pero se ve. Por eso es que Jesús dice, me imagino que esta es la manera de interpretar, cuando Él dijo que cuando Él venga, entonces las preguntas que Él va a hacer, me viste hambriento y me diste de comer, me viste... Claro, es que la salvación comienza ahora, no es en la segunda venida de Cristo. O sea, la salvación comienza ahora, comienza la salvación. ¿Y qué es? Es un reino la salvación, es un reino diferente al que vivo. Entonces, si Dios me está dando el acceso al reino, no puedo vivir de una manera diferente a lo que el reino es. Y el reino está determinado por lo que es su rey. ¿Y quién es el rey? Cristo. Entonces vivo como Cristo. O sea, el no rechazar la salvación implica que yo quiero vivir en ese reino. Claro. Ahora, volviendo a tu punto, Sammy, yo creo que, si bien es cierto, porque Santiago dice que nuestra fe se muestra por las obras que tenemos, ¿no? Yo no puedo decir, yo creo en Dios, pero le pego a mi esposa, exacto, maltrato a mis hijos, no. Pero aún esas buenas obras, dice el Antiguo Testamento, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, aún... obras de justicia. Correcto, exacto. Aún esas buenas obras no es lo que me garantiza, ni me da la salvación. O sea, es literalmente las obras de Jesús. Por eso Pablo dice en Romanos que como por Adán entró la muerte a todos, por Jesús entra la salvación a todos. O sea, todo, porque es por Jesús. Nuestras buenas obras sí, pero en algún momento podemos caer. Nuestras buenas obras nos ayudan para vivir mejor acá, y nos ayudan para dar testimonio de quién es Dios. Y es un reflejo, pienso que es un reflejo también de la salvación. Claro. Pero quedan contaminadas por hacerlas nosotros, porque nosotros estamos contaminados. Si Dios, desde acá, por su poder, por el Espíritu Santo, me hace vivir sin pecar hasta la segunda venida de Cristo, yo sigo siendo pecador igual, y estoy contaminado por todo lo que he vivido. Y no mereces la salvación. Y no merezco la salvación, por más que viva. Y por eso, cuando hay gente que dice que va a llegar un momento que Jesús va a dejar de interceder por nosotros, eso es contrario al Evangelio. No entendieron bien. Para mí se puede entender esa cita de una manera bíblica, pero la entendemos de una manera prejuiciada por nuestros propios conceptos, y estamos negando, pisoteando el Evangelio cuando decimos que alguna vez en esta tierra vamos a estar sin intercesor delante de Dios. O sea, estamos pisoteando el Evangelio porque eso es algo imposible. Es sacar a Jesús de la escena y ponernos nosotros mismos. Qué horrible. O sea, yo creo que aún Adán y Eva, en ese mundo perfecto, todavía tenían, o sea, necesitaban la intervención de Dios, de alguna manera. O sea, el Espíritu de Dios, no sé cómo describirlo, pero aún ellos en ese mundo perfecto dependían de Dios. Bueno, ellos vivían en relación con Dios. Claro. O sea, ellos fueron creados en relación. No podemos existir fuera de eso. Ellos rechazan, se apartan de esa relación, pero ni bien se apartan de esa relación, se activa el plan de salvación y se activa todos los beneficios que Cristo iba a traer en el futuro en la cruz. Tremendo. O sea, eso se llama certeza profética. Cuando Dios promete algo es como si ya se hubiera cumplido. Entonces, no era que tenían que esperar a la salvación cuando venga Cristo. No, la salvación, ni bien Adán y Eva pecaron, se activó la salvación. Nunca se perdieron. O sea, es poderoso eso, porque lo que me estaba diciendo a mí, lo que me vino a la mente es, ellos estaban en armonía con Dios, en relación con Dios. Ellos se apartan, ¿y qué es el plan de salvación? Es que a pesar de que se apartan, Dios busca. Y Dios sigue estando ahí con ellos. Aunque ellos lo sigan rechazando y no lo vean, el plan de salvación es justamente, no, aunque tú me rechaces, yo no te voy a rechazar a ti, sigo contigo. Correcto, es como por ejemplo, nosotros enseñamos la salvación de esta manera, que está mal a mi criterio. Estamos en un barco, ¿no? Y el barco tiene botes salvavidas. El barco se hunde,
entonces el capitán dice, esperen que se hunde y después los botes van a estar flotando, ustedes vayan nadando hasta el bote. No, vos cuando el barco se empieza a hundir, te subís arriba del bote, arriba del barco. Y cuando el barco se hunde, vos estás arriba del bote y estás con los salvavidas ya. O sea, no, en ningún momento te ahogaste, en ningún momento te perdiste. Adán y Eva se equivocaron, el bote se hundió, pero se activaron los botes salvavidas en Cristo y ya quedaron salvos. Por supuesto, ahora ellos no tenían que rechazar eso. El día que yo me quiero bajar del bote salvavidas, me puedo bajar del bote salvavidas. Pero la salvación nunca se perdió. Tremenda analogía, lindísimo, lindísimo. Muy bien, vamos al otro texto, 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. A ver si pueden leer eso. 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así: tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Eso es 1 Tesalonicenses 4? No, estoy leyendo 5. ¿4 cuántos? Perdón. 13 al 18. Me parecía también raro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para mí este texto es muy, muy, muy lindo. O sea, me gusta cuando dice que nosotros no precederemos a los muertos. En otras palabras, los muertos no van a llegar antes, los vivos no van a llegar antes en este evento. Los dos vamos a ser reunidos para encontrarnos con Jesús. Pero nota que dice que el Señor, en el versículo 16, el mismo Señor descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y entonces ahí ocurre la resurrección. El punto de este texto obviamente está hablando de que Jesús va a regresar. Nos da un poco más de detalles en otras cosas que van a ocurrir cuando Jesús regrese. Habla de una resurrección que va a haber. Habla de que vamos a ser arrebatados y vamos a ir al cielo. Justamente lo que Jesús le dijo a los discípulos de Juan 14, de que cuando Él regrese nos quiere llevar a vivir con Él en el cielo. Muy bien, y el último texto en cuanto... Bueno, dos más. Mateo 26, 64. Mateo 26, 64. Lo leo. Sí, dale. Dice, Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien, el contexto, Jesús está siendo juzgado por los líderes religiosos y aquí Jesús le está hablando específicamente, creo que es a Caifás, si no me equivoco, y le dice, sí, al sumo sacerdote, le dice, o sea, le profetiza, o sea, tú vas a verme venir a mí, sentado en el poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Y finalmente terminamos con Tito 2, 11 al 14. ¿Dónde está Tito? Después de Hebreo. Timoteo Tito. ¿Tito qué? Tito 2, 11 al 14. Joder, ¿lo tienes? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy bien, aquí Tito está refiriéndose a la segunda venida de Jesús como la esperanza bienaventurada, la esperanza gloriosa. ¿Por qué esa esperanza? Como ya mencionamos antes, porque es lo que va a poner fin a todo este mundo de miseria y de pecado. Así que eso, algunos textos, ¿no?, de lo que dice la Biblia con respecto a la segunda venida. Tú sabes que yo no sé si tenía ahí el Filipenses 4, que lo quería compartir al principio, que aquí es cuando Pablo preso está diciendo que siempre estemos alegres, siempre estemos llenos de alegría, lo repito, alégrense, y después dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto. Y es
a mí me trae la seguridad, me pone a pensar que es que en los momentos de que estoy triste o que estoy pasando por algo difícil, como que tengo que estar alegre porque ya mismo viene Cristo. Es como que a veces uno se preocupa por tantas cosas en esta vida y la realidad de todo es que Jesús es el Rey y que viene pronto, y eso me lleva claro. No es como que pues olvídate los problemas, olvídate las deudas, sí, que no vas a sufrir, no te vas a no va a pasar triste. nada. No, uno tiene que seguir trabajando y haciendo las cosas que uno tiene que hacer aquí, pero a la misma vez teniendo esa esperanza de que ya mismo Jesús viene, y si viene ahora estando vivo, o si viene después cuando yo me muera, sé que ya pronto todo este sufrimiento pasará. Y eso trae alegría. No, por eso para mí, y a veces me lamento, por eso hace como 2 sábados prediqué de la segunda venida en el culto de inglés. Porque a veces no sé qué piensan ustedes, pero yo no escucho muchos mensajes de la segunda venida que a veces motivan a uno a decir, tú sabes qué, como tú dices, y como Pablo dice, y creo que Pedro también es el que dice, que esta breve y momentánea tribulación no se compara con lo venidero. Y a veces es bueno ser recordado de que tú sabes que cualquier problema y sufrimiento que tú estás pasando va a tener un fin glorioso. O sea, todo va a ser restaurado a perfección, a un mundo donde va a reinar el amor de Dios. O sea, si eso no nos motiva a decir, tú sabes qué, Hacho, es como decía Joel ahorita con lo del mundial, ¿viste? Es como que no importa que, de paso, hay jugadores que juegan hasta con injuries, con, ¿cómo se llama? Sí, con lesiones. Con lesiones. ¿Por qué? Porque ellos quieren el premio. Ellos no importa, para ellos eso es lo que va a reinar su vida, no importa todo lo que les pase. Y así yo creo que la experiencia cristiana también debe ser cuando pensamos en la segunda venida de Jesús. Muy bien, entonces vamos ahora a la otra pregunta que era parte en la lección, la comentaba. ¿Cómo regresará Jesús? Ya algunos textos aquí lo dijeron, pero vamos a Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. ¿Lo leo? Sí. Dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ok, aquí los teólogos, por lo que pude estudiar, dan 2 interpretaciones. Una, que literalmente cuando los ángeles dicen así mismo volverá, es que volverá en una nube, que lo hemos visto en otros textos que ya leímos, donde dice que va a venir en las nubes de los cielos. Pero otra aplicación es que va a venir como se fue, literalmente de carne y hueso. O sea, el Jesús humanizado regresa humanizado, no regresa en espíritu. Y eso lo vemos porque cuando Jesús resucita, come con los discípulos, se les aparece, o sea, le dicen deben de comer y todo lo demás. Le dice a Felipe, tócame para que vea. O sea, no era un espíritu, no un fantasma, aunque sí tiene cualidades de fantasma. Sí, porque pasaba por las claro, paredes. cuando estaban todos reunidos, de momento se aparece Jesús en el medio de ellos. ¿Cómo hizo eso? Alguien puede decir, bueno, otra dimensión. Se escabulló por ahí, pero me parece que, o sea, sigue siendo Dios. Pero va a venir así físicamente como bueno, se fue. o sea, nosotros sabemos que las nubes no sostienen a nadie, ¿no? O sea, correcto, cuando también. se eleva, no se eleva en una nube, sino que dice que fue elevado y una nube lo envolvió y Como no lo vieron rodeado, más. Claro. Eso es un punto, porque las nubes son... Tú te para una hora, pero no son como los muñequitos que te Sí, quedas de Goku, parado. ¿no? Sí. te vas por ahí para abajo. Muy bien, vamos ahora a leer Apocalipsis 1:7. Esto es simplemente algunos textos que nos dicen cómo vendrá Dios, Jesús. Apocalipsis 1:7, otro texto muy conocido. ¿Cómo dice? Dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo me pregunto, porque aquí de nuevo Juan dice que viene con las nubes, o en las nubes. ¿Será eso tal vez una manera de decir que viene del cielo? ¿O que literalmente rodeado de nubes? Yo creo que No es del sé, cielo. O sea, ¿verdad? Como que... aparte, no había
bueno, no, quizás lo que voy a decir no. Pero estos son metáforas, más que nada. Sí. Sí, porque tampoco podemos decir, viste, por ahí alguien dice, no, que si aparece Jesús y no está envuelto en una nube, no es Jesús. No, y a veces también la gente pone, ¿cómo sabremos si Jesús es Jesús? Sí. Porque no toca tierra. Exacto. O sea, es el Espíritu Santo lo que me va a hacer distinguir realmente. Que va a confirmarlo. Que va a confirmar, porque sabemos, sí, la Biblia habla que Satanás al final, como ya sabe que está perdido, o sea, Dios le permite hacer el último gran engaño y que va a hacerse pasar por Cristo. Entonces, a veces decimos, no, porque Satanás sí va a tocar la tierra y Jesús no va a tocar. Por más que toque la tierra y yo no tengo el Espíritu Santo, voy a ser engañado. Exactamente. O sea, no pasa por simplemente si viene del cielo, si viene de la tierra, si dónde viene, sino si estoy lleno del Espíritu Santo en ese momento y si vivo en Cristo en ese momento. Y por eso en este momento vamos a hacer una pausa, porque quiero recordarles que del 6 al 16 de junio vamos a tener acá nuestra escuela de discipulado orgánico, que va a ser un evento donde podemos experimentar este mismo espíritu del que estamos hablando, porque queremos clamar por el espíritu, especialmente en esa semana y 3 días, 10 días que vamos a tener y vamos a estudiar la Biblia a más profundidad de lo que estamos haciendo aquí, con mucho más tiempo, porque aquí solamente tenemos algunos 50 minutos. Así que aquí te dejo este video para que veas de lo que se trata. ¿Te sientes desgastado espiritualmente? Al igual que Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de desanimados en la iglesia más poderosa de la historia, en 10 días la Escuela de Discipulado Orgánico cambiará tu vida. Disfruta en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento. Experimenta sanidad emocional y espiritual. Este evento marcará un antes y un después en tu vida. No será solo un curso. Es un viaje hacia una transformación real y duradera. Abre tu corazón a esta experiencia sin precedentes. Únete a nosotros y sé parte de un movimiento global, fortaleciendo la conexión con tu iglesia local y extendiendo tus lazos de fraternidad cristiana más allá de cualquier frontera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio. Bueno, ahí lo tienen, del 6 al 16 de junio, la Escuela de Discipulado Orgánico. Todavía hay espacios limitados, pero ya pronto se cierra la matrícula, ¿no? Bueno, en estos días están habiendo inscripciones y más inscripciones cada vez más. Gracias a Dios también estamos sorteando. Hay gente, donantes de diferentes partes que están dando becas y queremos agradecerles de todo corazón a esta gente que cree en esta misión, y la verdad que estamos viendo cosas muy lindas que están pasando, pero se está llenando. Así que accesa el link, busca información. Si tienes tal vez todas las cosas listas, pero te falta 1 o 2 cosas que no sabes, comunícate con Jennifer, envíale un email, un correo electrónico, y ahí vamos a ver si podemos ayudarte de alguna manera. Pero si sientes en tu corazón que tienes que venir acá, no dejes de pasar la oportunidad. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a leer Mateo 24, 27 al 31. Mateo 24, 27 al 31. ¿A quién le toca? No me acuerdo. ¿Quién leyó el último? Dale, si quieres leerlo. Mateo 24, 27 al 31. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después... Sí, hasta el 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, eso acá nos da algunos otros detalles sobre la venida de Jesús. Acá nos dice que Jesús viene con sus ángeles, porque llega con los ángeles en el versículo 31 y enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. También dice que antes de su venida, después del versículo 29, después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dará la luz, las estrellas caerán del cielo. Que justo, si haces un estudio de Apocalipsis, vas a encontrar estos 3 elementos
no me acuerdo si son los sellos o las trompetas. En el sello. En los sellos, ¿no? En el sexto sello. Ahí está. Así que esto son algunas cositas y obviamente tal vez el énfasis que más le da la lección es que cuando dice como relámpago que sale del oriente y del occidente, o sea que todo el mundo lo va a ver, que fue justamente el versículo de Apocalipsis 1.7 que Joel leyó. Que hay diferentes interpretaciones, ese que todo el mundo lo va a ver, ¿no? Porque según algunas interpretaciones de teólogos adventistas incluso, ellos dicen que Jesús va a venir de un punto y mientras la tierra da vuelta, va a tardar 7 días en venir. Y mientras la tierra da vuelta, todo el mundo lo ve. Oh, wow, tremendo. Como que no es al instante. No es al instante, de acuerdo a esta interpretación. Claro. Después está la interpretación que va a ser algo global, que todo el mundo al mismo tiempo lo va a ver. Claro. Por el Para teléfono. eso, bueno, capaz que entonces... No, capaz que la Tierra es plana. Y ahí si la Tierra es plana, todo el mundo la ve, pero no sé cómo funciona como quiera. Pero fíjate lo que dice el versículo 30. ¿Lo puedes leer de tu versión, Joel? Entonces aparecerá la señal del Muy Hijo bien. del Hombre en el cielo. La señal. ¿Qué será eso? ¿Cuál será la señal? Que es la que en el cielo dice que va a ser la señal. Que todo el mundo va a ver la señal y dice, ahí viene Jesús. De acuerdo a la interpretación adventista tradicional, es una nubecita como la palma de una mano. Basado en lo de Elías, que vio una nubecita también Puede venir ser, así, sí. pero no sé de dónde sacamos esa... No, bueno, en el conflicto de los siglos dice algo también lo así. dice. Ajá, muy sí. bien. So, bueno, capaz que todo el mundo tendrá que saber de esa nubecita para saber que es la señal. Entonces, por eso estos teólogos que interpretan que a medida que rote la tierra y se vaya acercando, ahí se ve lo traumático que va a ser para la gente que está en pecado, que quiso rechazar. O sea, ahí se dan cuenta de que estaban persiguiendo justamente a aquellos que estaban trayendo el mensaje de la segunda venida de Cristo y que del Cristo real, ¿no? Entonces, en esos 7 días, aparentemente, de acuerdo a lo que interpretan estos teólogos, entonces la desesperación va a ser muy grande y la victoria se va a manifestar de una manera, en una liberación paulatina, que no va a ser algo así abrupto de repente y que todo se acaba de repente, sino que hay todo un proceso, ¿no? Tremendo. Es interesante, nunca había escuchado esa interpretación. Muy bien, hablando de predicar el mensaje de la segunda venida, obviamente nosotros los adventistas es una de las, entiendo yo que es uno de los propósitos específicos de nuestra denominación, que resaltamos, enfatizamos mucho esa segunda venida de Jesús. No que otros cristianos no lo hagan, pero yo creo que es parte de nuestra misión. No, como yo iglesia. creo, personalmente, estoy hablando como Joel Barrios ahora, pero yo creo que ese es el llamado de Dios a nosotros, no para que seamos aquellos que le demos la verdad al mundo, sino que para mí Dios nos ha llamado para ser la conciencia escatológica del cristianismo. O sea, nuestro aporte es mostrarle al cristianismo que Cristo viene. Eso no quiere decir que seamos mejores que otros cristianos, que los otros cristianos no nos pueden enseñar nada a nosotros, no. Ni que tienen que ser adventistas para salvarse. Pero sí que hay una misión especial para el grupo adventista, que es despertar la conciencia de la segunda venida de Cristo en el mundo cristiano. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y pienso que es un tema que aunque es verdad, tienes razón, antes me acuerdo que se predicaba mucho más que ahora. Pero mira qué interesante, ahora me puse a pensar, cuando Daddy Yankee terminó, que Daddy Yankee es un cantante de reggaetón, por si acaso no saben quién es. Que se convirtió al cristianismo. Se convirtió hace poco, por si acaso. por si acaso. Entonces él, cuando termina su último concierto, que se despide y entonces ahí se entrega a Jesús, dice que ahora él cambió de micrófono, algo así, dijo como que ahora en adelante, que de hecho le está predicando. Sí, está predicando de cosas. duro. Pero tan pronto terminó su concierto, puso así bien grande en el cielo, Cristo viene. Ese fue el mensaje de él. Tremendo. Es que, bueno, yo creo que como adventistas, ahora voy a ser un poquito autocrítico, en el sentido, hemos transformado a la segunda venida de Cristo en una creencia y ha dejado de ser una certeza. Y también a veces el tema de la segunda venida de Cristo nos puede llevar tiene ciertas problemáticas estar pensando en la segunda venida de Cristo, porque, por ejemplo, muchas veces los que están tan enfocados en la segunda venida de Cristo dejan de
vivir a Cristo en el presente. O sea, están tan preocupados por el mundo del futuro que no le prestan atención al mundo del presente. Y seguimos viviendo acá, seguimos amando. Y por ejemplo, yo me acuerdo claramente, creo que lo conté eso en otros programas, donde cuando se cayeron las Torres Gemelas, mi esposa trabajaba en un lugar que era una institución cristiana, una institución adventista, y cuando llego al lugar para ver qué era lo que estaba pasando, había un grupo que estaban diciendo contentos, diciendo Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. O sea, y no se podían tener tristeza por la gente que estaba muriendo allí, porque la señal de la segunda venida de Cristo se estaba dando y estaba confirmando lo que nosotros predicamos. No sé si, o sea, eso nos puede llevar a extremos. Satanás, una cosa buena que ha hecho Dios con nosotros, que nos despertemos en conciencia, que, o sea, seamos los que despierten conciencia de la venida de Cristo. A veces vivimos tanto para el futuro que nos olvidamos del presente y y se nos va el amor por la gente que está sufriendo en el presente, porque nosotros ya estamos asegurados para el futuro. Y eso tenemos que tener cuidado, o sea, tenemos que buscar el Espíritu de Cristo para que Cristo nos dé realmente la actitud correcta para este mundo en el cual vivimos, ¿no? Son engaños, ¿viste? Satanás va a hacer cualquier cosa para distraernos. Yo creo que otro también engaño que está pasando mucho o que pasará es que a veces nos concentramos tanto en seguir las señales que nos olvidamos de Jesús. Entonces nos volvemos leyendo los periódicos todo el tiempo, buscando las noticias de los terremotos, de los ataques, de las guerras, de lo que está haciendo el Papa y todo lo demás. Y en esa búsqueda nos distraemos, porque entonces nos obsesionamos incluso por todas estas cosas que capaz que son señales, capaz que no. O sea, como mencionamos el estudio pasado, o sea, van a ocurrir un montón de cosas, pero el fin todavía no llega. Y vamos a ser sorprendidos incluso. Claro. ¿Qué pasa si Nínive no se destruye? Vamos a estar como Jonás esperando que Dios destruya. ¿Qué pasa si el mundo, porque realmente al final los cristianos tomamos conciencia y al final le ponemos a Cristo en el centro y eso tiene tanto poder? ¿Qué pasa si el mundo se convierte? Claro. Ya sé que muchos me van a estar. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar, o sea, pero podemos ser sorprendidos por el cumplimiento de la profecía, que incluso sea diferente, como Dios le mostró a Jonás, que fue diferente a lo que realmente estaba profetizado, que tendría que pasar, pero que el amor de Dios se interpuso en eso. Y con esto tampoco estoy diciendo que no estemos pendientes de las señales, porque mismo Jesús nos dijo que estemos alerta y pendientes. Pero tiene que haber ese balance, que no nos inclinemos demasiado a solo las señales, que nos absorba tanto el tiempo, que nos olvidemos de la relación. Es que nunca esas señales que nosotros hemos usado como señales, si ustedes analizan Mateo 24, que generalmente están sacadas de allí, cada vez que Jesús da una de esas señales dice, y todavía no es el fin. Correcto. Y todavía no es el fin. Y no dejen que los engañen, todavía no es el fin. Todas las señales que nosotros usamos para decir que es el fin, Jesús dijo que eso no era el fin. Y la señal que Jesús dijo que era el fin, nosotros la ignoramos. ¿Y cuál es? Cuando se predique ¿el evangelio? Sí, no, pero no es el evangelio. Jesús dice este evangelio, y ese es el gran problema. Nosotros pensamos que es salir a hacer actividad misionera y que todo el mundo conozca la doctrina de mi iglesia. No, cuando Jesús dice, cuando se predique el evangelio que yo estoy predicando, de que Dios es amor, cuando se predique que yo, o sea, vine a mostrar quién es Dios, ahí esa es la señal que tenemos. Y por eso no tiene que ver tanto con lo que pasa fuera de la iglesia, la última señal, sino que tiene que ver con lo que pasa dentro de la iglesia. Si Cristo es levantado dentro de la iglesia, esa es la última señal. Sí, porque imagínate el cristianismo predicando, que todo el cristianismo unido esté predicando ese mensaje. Claro, es que es poderoso. En este momento se ha vivido el engaño más grande, la artimaña de Satanás, que el cristianismo institucional ha sacado a Cristo y eso es lo que dice el Apocalipsis. Cristo está golpeando afuera. Y entonces el Apocalipsis dice, cuando la iglesia deje entrar a Cristo, se va a producir un reavivamiento tan grande que en Apocalipsis 18, que eso es lo último, dice que se va a llenar la tierra con la gloria de Dios, manifestada a través del Cordero. El gran problema es que hemos sacado a Cristo y hemos puesto la iglesia como centro, hemos puesto las instituciones religiosas. Entonces, los líderes religiosos nos exigen lealtad a la iglesia, no nos exigen lealtad a Cristo. Es más, muchas veces ni interesa la lealtad a Cristo. Interesa hacer la lealtad a una institución religiosa y nos llenan de miedo
con la institución religiosa para sacarnos a Cristo del medio. Y eso es lo que describe el Apocalipsis, y por eso yo estoy contento, porque hay un movimiento dentro del cristianismo que está levantando a Cristo. Claro. Y creo entonces por eso que estamos llegando al fin. Qué brutal. Y que digo que no, sí. Y no son solamente en la iglesia adventista, eso yo lo he visto en todos lados. En todos lados. Totalmente. Ese es el engaño, esa es la bestia. La bestia es poner a la institución religiosa antes que Cristo. Ese es el engaño, eso es Babilonia. Pero no, nosotros decimos Babilonia es la otra iglesia, la que no es mi iglesia, esa es Babilonia. Y entonces hacemos proselitismo para atraer gente a nuestra iglesia, cuando tenemos que llevar gente al reino de Dios. Y ese revivamiento, o sea, el exaltar ese evangelio o el evangelio, crea revivamiento, o sea, nos lleva a un revivamiento. El problema es que nosotros queremos causar revivamiento cambiando las formas externas. Y no necesariamente en exaltar a Jesús. Pensamos que el revivimiento va a ser cuando yo cambie mi dieta, que no estoy diciendo que está malo, o que cuando deje mi pecado, que tampoco estoy diciendo que está mal. O sea, ¿qué va a pasar eso? Exacto, pero ese es el resultado, no es la causa. Claro, eso es como manipulado. Ajá. Yo voy a manipular el revivimiento con mi manera de cambiar mi estilo de vida, pero no, el verdadero revivimiento solo ocurre cuando se exalta a Jesús. Es que cuando no quiero cambiar mi corazón, hago todos esos énfasis. Exacto. Y por eso es una trampa, estamos todos controlando qué hace, qué no hace, qué se viste, qué no se viste, porque no queremos cambiar el corazón, no queremos someter nuestro corazón a Cristo. Cuando sometamos a nuestro corazón a Cristo, van a cambiar las cosas externas, pero nuestro énfasis no va a estar en eso externo. Eso va a ser un resultado que le va a pertenecer solamente al Espíritu Santo. Nosotros vamos a vivir en lealtad a Cristo, y eso es lo que va a llenar de luz el mundo. Que los cambios no se producen de afuera hacia adentro, sino es de afuera, de adentro hacia afuera. Así es como el verdadero cambio. Claro. Muy bien, el tiempo que nos quedan tal vez algunos 5 o 10 minutos, vamos a hablar de una de las profecías que está en la Biblia, que no sé cómo está ligada con la segunda venida. Creo que tal vez al final es la profecía de los 2300 días, que está en Daniel capítulo 8. ¿Cómo surge esto dentro de lo que hoy llamamos adventismo? Bueno, las primeras décadas del siglo XIX, 1800, surge en América lo que se conoce como el segundo gran despertar, donde el cristianismo en Estados Unidos se riega como pólvora, muchos predicadores, revivamientos por todas partes, y uno de los personajes principales de ese segundo revivamiento o gran despertar era un hombre llamado Guillermo Miller. Ojo, ese movimiento estuvo en todo el mundo. No correcto, sí. O sea, empezó acá, pero se regó. Sí, o empezó también en varios lados al mismo tiempo. Acá fue donde más se cristalizó, digamos, pero fue en Sudamérica, hubo también en Europa, que predicaban todas personas que no estaban interconectadas entre ellos, pero que predicaban la profecía y que predicaban la segunda venida de Cristo. Exacto. Guillermo Miller era un deísta, si no me equivoco. O sea, que no estaba muy seguro si Dios existía y estuvo en una guerra. No, él era agnóstico, y entonces después se hizo deísta, que era la religión de moda de la época. Correcto. Donde el deísmo dice que Dios le dio cuerda al mundo, creó el mundo, le dio cuerda y lo dejó a la deriva. Un Dios que no está relacionado con nada. Sí. Anyways, no vamos a entrar en muchos detalles de la historia de Guillermo Miller, pero sí solamente para decirles que en ese proceso ocurre un evento en su vida que hace que él se entregue a Jesús y que cree en Jesús. Una experiencia que le mostró el amor de Dios. Y en respuesta a sus amigos deístas dijo: yo quiero estudiar la Biblia para descubrir más de este Dios y poder mostrarle a mis amigos que Dios sí existe y qué Dios es. Y comienza un estudio en Génesis 1, que según entiendo era la Biblia y una concordancia. O sea, solamente la Biblia y la concordancia. Empezó Génesis 1, pam. Llega Daniel, y cuando llega Daniel capítulo 8, versículo 14, dice que eso fue como que lo paró en los tracks. Porque vamos a leer Daniel 8, 14 un momentito. ¿Por qué fue muy significativo para él? Justo como hablábamos ahorita de estas ideas que tenemos para que tú veas cómo aún nuestras ideas equivocadas de Dios las usa para bien, ¿no? Daniel 8, ¿dónde está Daniel? ¿Después de Ezequiel? Sí. ¿Y por qué no lo encuentro? Aquí está. Daniel 8, 14. ¿Quién lo lee? El otro, perdóname, lee desde el 13 al 14. Dice, 14. entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión?
¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? El otro le contestó, pasarán 2300 noches y mañanas y después el templo será restaurado. Muy bien. Otras versiones dicen, y después el santuario será purificado. Entonces, ¿qué pasa? Para Guillermo Miller, purificación es igual a fuego. El fuego, hay varios textos en la Biblia que hablan de que nuestra fe es purificada en fuego. Pedro dice que cuando Jesús venga, los elementos van a arder en fuego y todo lo demás. Y para Guillermo Miller, purificación era igual a fuego. Y él también asumía que el santuario, que está hablando aquí, se refería a la tierra. Así que él llega a la conclusión de que la tierra va a ser purificado con fuego al final de los 2300 días. Entonces dice, bueno, esto quiere decir que Jesús viene. ¿Por qué? Porque todavía dentro del cristianismo existe esta idea de que, como mencionábamos ahorita, cuando Jesús regresa para destruir, para quemar. Que si hay textos en la Biblia que hablan de eso, bueno, Apocalipsis habla también de un lago de fuego, habla de que va a bajar fuego y azufre del cielo, sí, pero por lo que entendemos, si lo vemos desde el lente de Jesús, hay algunas cositas ahí que no necesariamente son así. Pero anyway, ese no es el tema de ahora. Así que él descubre esto y comienza un estudio obviamente más profundo y entonces comienza a predicar esto, de que bueno, al final de los 2300 días es el fin. Cristo viene. Entonces comienza a investigar y entonces en Daniel 9 descubre la profecía de las 70 semanas, que está en Daniel capítulo 9, los versículos... Porque él se queda preguntando cuándo comienza. Correcto, exacto. ¿Cuándo comienza? Entonces en el capítulo 9 de Daniel, de los versículos 24 al 27, habla de un periodo de 70 semanas que comienzan con la orden de restaurar a Jerusalén. Entonces estas 70 semanas, él concluye que también coinciden, el comienzo de las 70 semanas también es el comienzo de los 2300 días. Obviamente no vamos a entrar en ese proceso, pero también él encontró en la Biblia que en profecía días equivale a años. Los 40 años de peregrinación al desierto, que eran 40 días, pero que recorrieron, Dios le dijo día por año. Exacto, los espías recorrieron 40 días la tierra y entonces después cuando no quisieron entrar, el castigo fue un día por año. Entonces, y eso es uno, hay otros textos, pero entonces él llega y concluye, bueno, 2300 días son 2300 años. ¿Cuándo comienzan? 70 semanas, no son 70 semanas, son 490 años, o sea, 70 por 7 de días. ¿Cuándo comienza? Entonces concluye que el comienzo de la profecía de las 70 semanas coincide con el comienzo de los 2300 días. Entonces, acá vamos a Daniel capítulo 9, el versículo 24. Vamos a ver el del 24 al 27. ¿Quién lo lee? Me toca, ¿no? Sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, así que aquí Miller dice, ok, el comienzo de las 70 semanas el ángel le explica a Daniel que comienza con la orden de restaurar a Jerusalén. La semana pasada vimos que se dieron 4 órdenes de restaurar a Jerusalén. La primera la dio Ciro, después la dio un Darío, un persa también, y Artajerjes dio 2. Entonces, esa última que dio Artajerjes ocurrió en el año 457 a.C. Entonces, según Miller y otros eruditos hasta el día de hoy, concluyen que 457 a.C. es la fecha que comienza este periodo de 70 semanas. Entonces, el periodo son 70 semanas, pero dice aquí que desde que se restaura Jerusalén hasta el Mesías príncipe van a ser 69 semanas. No entiendo por qué dice 62 más 7. No, en vez de decir 69, el texto dice 62 más
más 7. Pero entonces, desde la orden de restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 69 semanas. Mesías príncipe. Mesías significa ungido. Y Miller concluye entonces, desde la orden de restaurar a Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías, ocurren estos 69 semanas que son 400, ¿dónde lo tengo aquí? 483 años. Tú vas en el calendario y llegas al año 27 después de Cristo, donde muchos, como Miller, llegan a la conclusión de que el año 27 después de Cristo es el año en que Jesús es bautizado. No solo bautizado en agua, sino que también es bautizado por el Espíritu, porque después de su bautismo por agua, el Espíritu se posa sobre él. Ya tiene las 69. Falta un periodo de una semana, 7 años, un día por año, ¿no? Entonces dice, desde el ungimiento del Mesías, en esa última semana, a mitad de esa semana, o sea, 3 años y medio después, el Mesías va a ser crucificado, va a ser muerto. Y justo entonces llegamos al año 31 después de Cristo, donde entonces se cree que es la muerte del Mesías. Entonces faltan 3 años y medio de esa última profecía, llegamos al año 34 después de Cristo, donde Miller y otros estudiosos hasta el sol de hoy concuerdan que el año 34 después de Cristo es cuando Esteban es apedreado, y eso marca el rechazo final de los líderes religiosos, por ende del pueblo judío, al Mesías, a Jesús. Y ahí se cumplen las 70 semanas de la profecía. Desde el 457 hasta el año 34 después de Cristo son 490 años. Faltan todavía 1810 años para terminar los 2300. No sé si me siguen con la matemática que estamos haciendo. Esos 1800, si a los 1810 tú le sumas el año 34, que es donde se termina la profecía, llegas al año 1844. 1843. Claro, sí hay que hacer un ajuste ahí por el año 0. Pero anyway, al final es que Miller dijo que entonces en el año 1843 el santuario va a ser purificado. Entonces comienza una predicación masiva en Miller, o sea, en un movimiento que se llamó el movimiento millerita, de que Jesús viene en el 1843. Y ese movimiento, o sea, esa predicación se riega como pólvora, crea un revivamiento, como decía Joel, aquí en América y en todo el mundo. Y bueno, sabemos, después no sé si en otra lección vamos a hablar de esto, pero obviamente sabemos que Jesús no vino en el 1843 ni en el 1844. Pero sí queda claro que esta profecía de las 70 semanas marca con exactitud la muerte del Mesías, el bautismo del Mesías, y el final del pueblo judío en cuanto a rechazar a Jesús. ¿Qué es significativo de esta profecía de 70 semanas? ¿Serán simplemente estos detalles al pie de la letra o hay algo más significativo que ustedes puedan ver de esta profecía de las 70 semanas? ¿Hay algo más? Aparte de comprobar que cuando se trata de números, viste. Sí, o sea, para mí lo significativo es que está profetizado la venida de Cristo. O sea, eso es muy significativo. Y lo significativo para mí es que de alguna manera esta profecía marca, esto es mi entender, no todo el mundo ahora entiende así las cosas, pero yo sí la entiendo así, que comienza el tiempo final. Muy bien, exacto. O sea, para mí eso es significativo. El final de los 2300. El final de los 2300 marca el inicio del tiempo final. O sea, el fin, ya podemos saber de que las personas que estamos viviendo en este tiempo podríamos, no necesariamente, pero podríamos ver a Cristo venir en las nubes. Tremendo. O sea que todas las profecías concernientes a el tiempo del fin o las profecías escatológicas se cumplen en el periodo después de 1844. Y yo creo que en 1844 dice el santuario será vindicado, no es purificado. En el original dice vindicado. ¿Y cuál era el mensaje del santuario? El mensaje de la gracia de Dios. Yo creo que desde ese momento Dios levanta a los cristianos un movimiento, y no estoy diciendo ahora una denominación, sino un movimiento dentro del cristianismo que Dios pone la semilla para que empiece a predicar la venida de Cristo, pero al Cristo que viene en las nubes. Una cosa es predicar el evento de la venida de Cristo y otra cosa comenzar a predicar a Cristo. Y yo creo que ese es el llamado que tenemos ahora todos los cristianos, predicar a Cristo. O sea, porque no tiene sentido la venida sin Cristo. Porque lo mismo pasaba con los judíos, con el Mesías. Esperaban al Mesías, digamos, esperaban ser salvos de los romanos, pero no les interesó aceptar al Mesías, porque no podían identificar realmente quién es el Mesías. Nosotros hoy el trabajo del cristianismo es identificar quién es Cristo y quién es el Padre.
cuando identifiquemos eso, va a tener sentido la segunda venida de Cristo. Bueno, no hay tiempo para más. Llegamos al final. La conclusión para mí es muy sencilla. El mensaje de la segunda venida de Jesús es un mensaje de gracia y de salvación. Nada que temer, al contrario, lo esperamos con ansias porque sabemos que Jesús viene, como leímos en los textos, para liberar, para salvar, para rescatarnos. Y que si estas profecías de la venida de Jesús, su bautismo y todas las demás tuvieron un cumplimiento exacto, en el tiempo exacto, porque Dios tiene un calendario. Y en ese calendario Dios tiene una fecha cuando va a venir. Así que estamos esperando ansiosamente. Por eso, como decía Pedro, la segunda venida de Jesús es nuestra esperanza bienaventurada. Que podamos mirar realmente a la segunda venida de Jesús con gozo, con esperanza, no solo para nosotros que creemos, sino aún para los que no creen, porque sabemos y confiamos en que Dios está obrando también para rescatarlos a ellos. Gracias por estar con nosotros, Joel. Si puedes terminar con oración. Sí. Querido Señor que estás en el cielo, te pedimos que nos des tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, realmente predicar el evangelio que tú trajiste cuando estabas aquí en la tierra, que es mostrar a tu Padre, mostrar que Dios es amor, que tiene buena voluntad y que viene para salvar. Y por eso te pedimos que esa pueda ser nuestra realidad y podamos de esa manera pronto, muy pronto, verte cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.